Muy bien, amigos de Rete Digital, estamos en una emisión más de su programa y el día de hoy tenemos una situación muy sui generis. La situación en que estamos viviendo la pandemia del COVID-19 o coronavirus en México y en el mundo llama mucho la atención de que las políticas económicas, sociales y de salud se han movido. Es una nueva normalidad que vivimos en México, pero realmente hoy queremos hablar con un experto que es amigo de la casa productora de Rete Digital, es de Eduardo Ramírez, el cubano mexicano que siempre está aquí apoyándonos en los temas de importancia de índole nacional e internacional. Y para mí es importante presentar a este gran politólogo para que nos ayude un poco con esos temas que son preguntas que todos nosotros nos las hacemos, pero un experto nos ayudará a contestarlas de una manera sencilla, pero también profunda, para que de esa forma podamos desmenuzar cada uno de esos temas que nos compete. Bienvenido, Ledván Ramírez, aquí en Rete Digital. Muchísimas gracias, Oscar, y muchísimas gracias por la invitación al programa. Muy bien, Ledván, estamos en una situación pandémica internacional en donde las Américas llegamos a la última fase que tiene que ver con las infecciones o la epidemia o pandemia que se vive a nivel internacional. En México, tan solo por poner algunos números más o menos, llevamos 15,000 personas muertas y un gran número de personas infectadas. Como mencionábamos, los países que son grandes, como es México, Brasil, Estados Unidos, Canadá, se maneja la situación de la pandemia muy diferente a los países pequeños como Europa, los pequeños países como Asia, Corea del Sur, que son, como son pequeñas ciudades, pequeños países, es más fácil controlar un brote epidémico. Los países como México, que acabamos de repetir, hacer énfasis, tenemos una situación geográfica diferente, y el que llegue después esta pandemia pues dificulta la forma de que no se pueden aplicar los mismos patrones que se hacen en la Corea del Norte para aplicarlos en México por el extenso territorio y la movilidad, como lo explicaba el doctor Gabriel, que tiene en México y en los países que son grandes en extensión geográfica. ¿Cómo ves tú el panorama que se lleva a nivel internacional, los cambios de paradigmas políticos que se viven ahora frente a esta pandemia? Oscar, hay muchos temas y hay muchas características que están jugando en ese primer enunciado que me estás poniendo. Efectivamente, resumes muy bien el contexto internacional. Ahora, hay una cuestión importante detrás de esto, y es el hecho de que América Latina no está en la última fase. Yo diría que América Latina está entrando. Bueno, yo diría no. Hay varios académicos encargados de el control de la curva a nivel nacional. Entonces, América Latina está entrando en esa fase de ascenso prolongado de las tasas de contagio y también de las tasas de, desgraciadamente, de fallecimiento. Estamos entrando en el periodo que ya pasó Italia y España. Básicamente porque, recordemos, las cifras de Italia y España fueron muy grandes y realmente el caos fue muy grande en estas dos naciones, tanto así que la cuarentena fue obligatoria. Aquí sí ya no hubo el permiso como en México, que la cuarentena es voluntaria. Tú puedes salir si tú así lo consideras, claro, tomando las medidas y todo lo demás. Entonces, América Latina está entrando en esa fase. Eso es uno. No estamos en la fase final. De hecho, estamos en las fases iniciales donde mayores números de contagios o la tasa de contagio aumenta significativamente. Ahora, hay dos cuestiones importantes acá. La primera cuestión es esa sinergia, esa unión entre derechos ciudadanos, información de la ciudadanía y también voluntad política. Y cuando digo voluntad política, me refiero a todas las acciones que puede hacer un Estado en la medida de sus posibilidades, en la medida de
sus intereses y también en la medida de el cuidado que tenga de su población para poner medidas más de corte, más autoritarias, más restrictivas a las libertades individuales o políticas más abiertas, dejando en manos de la ciudadanía la decisión final. Pero hay un elemento que atraviesa cualquiera de los dos puntos y es el hecho de la entrega del servicio de salud, es decir, del derecho a la salud. Como quiera que sea, recae en manos del Estado el otorgamiento y el cuidado de la salud, garantizar todos los recursos disponibles para que las personas que sean infectadas y necesiten de una unidad hospitalaria, pues tengan acceso a esos recursos. Y ahí viene otro problema. En el caso mexicano, porque estamos acá, en el caso mexicano se ha intentado controlar que no exista saturación de las unidades asistenciales. ¿Qué significa? Significa que si una persona necesita de esa unidad asistencial, tenga la posibilidad de que se le brinde el servicio de salud. A diferencia de otras naciones que han priorizado la cuestión económica y han rebajado la importancia del coronavirus. O sea, son situaciones muy distintas, varían mucho respecto a las naciones y sobre todo respecto a la capacidad o a la política que tenga el presidente en turno respecto a su población. Y también un punto importante, bueno, dos más, es la capacidad de información y la capacidad de conocimiento que tenga la ciudadanía. Ya hemos visto muchos casos donde vamos a tomar cloro porque esto nos lo va a quitar, y por qué no utilizamos el detergente, si el detergente lo mata, por qué no hacemos una vacuna con detergente. O sea, eso es obviar muchos pasos del pensamiento científico y por otro lado la voluntad del gobierno, es decir, tomar medidas de corte restrictivo o dejar medidas que respeten todos los derechos individuales. Por ejemplo, no confinar, es decir, no obligar a las personas a estar en cuarentena y dejárselo a la voluntad de las personas. O sea, son varios mecanismos. Sintetizando esta primera parte, América Latina está entrando en la primera fase de altas tasas de contagio, de altas tasas de fallecimiento. Eso es una. Dos, hay una lucha muy grande entre la capacidad de los gobiernos y la capacidad de ciudadanas para tomar medidas. Y número tres, estamos viendo una lucha constante entre los derechos sociales y los derechos económicos. La pregunta sería, ¿qué se salva primero? ¿La economía o la vida de las personas? Hay que hablar también de las cosas que se ha hecho bien en algunos países y los fracasos que ha habido en otros países. ¿Nos puedes decir algunos ejemplos de cómo podemos ver que en México, pues hasta el momento estamos entre azul y buenas noches, porque el gobierno se ha esforzado, como mencionas tú, en poder no saturar los centros de salud, que hasta el momento yo he hecho un recorrido por algunos centros de salud y me he percatado de que no están en su máxima capacidad, no están abarrotados. Bueno, solo en la Ciudad de México no tengo la oportunidad de ir al interior del país, pero donde se concentra la mayor capacidad o la mayor gente infectada, que es en el Valle de México, no se encuentran los hospitales a su máxima capacidad. Esa es una palomita para el gobierno federal y estatal, porque se han coadyuvado se han adherido, como así decirlo, al gobierno federal. No hay discrepancias tan notables como inició esta situación de la pandemia. Hoy están más coordinados, pero podemos ver que en otros países no sucede las cosas como en México. Hay varios puntos ahí que tocas y están bien. Voy a empezar por la primera parte, que es la comparación entre países. Es muy difícil porque es muy difícil la comparación, porque tendrías que considerar una serie de variables o factores
que sí jugaron un papel importante, que va desde la transparencia, es decir, realmente si están declarando efectivamente cuántos cuántos contagios existen, cuántas personas fallecieron, esa es una. O dos, cómo es las características del sistema político, esa es otra. Tienes que considerar también la capacidad de información que tienen las personas para acatar las medidas necesarias, esa es una tercera. Cuarta, tienes que ver la capacidad de coerción o limitación de los derechos individuales, lo que te decía de las libertades, etcétera. Es decir, hay una serie de factores, incluso hasta el gobierno. Puede tener el gobierno más rico del mundo, y lo voy a mencionar, Estados Unidos, pero tu manejo de la crisis es desastroso, por decirlo menos, ¿no? Entonces, son muchos factores. Ahora, hay países, según los números, que han tenido respuestas efectivas a la crisis. Y cuando digo respuestas efectivas es que su número de contagiados, las tasas de contagios no son tan altas y el número de fallecimientos tampoco es alto. Es decir, se puede manejar la situación. En el caso de nuestra área geográfica, bueno, digo área geográfica no pensando en Norteamérica, sino pensando en la parte centroamericana. Estoy pensando en Costa Rica. Costa Rica ha tenido un manejo muy eficiente de la pandemia y es importante señalarlo. Hay una ciudadanía educada que ha conocido de cuáles son las características o los problemas que trae el no acatar las medidas, y por otro lado tienes a un gobierno interesado en proteger a esa ciudadanía. O sea, las medidas van bien en ese asunto, y más porque es un estado democrático, no autoritario, que no ha impuesto las condiciones de cuarentena de manera violenta, como sí lo hizo El Salvador, por ejemplo. Pero El Salvador es otro ejemplo interesante. Un país democrático, entre comillas, azotado por una pobreza enorme, pero a Bukele se le ocurre instaurar una serie de medidas muy autoritarias, muy autoritarias, que limitan los derechos en todas las funciones habidas y por haber, que restringe la autonomía o independencia del poder legislativo, del Congreso, etcétera. Pero el manejo de la crisis ha sido eficiente. Obligó a las distintas compañías a bajar o a detener el cobro de determinados créditos, de determinados impuestos, etcétera. Entonces hay un manejo ahí interesante. Y por otro lado tienes un país como Vietnam, que un país de corte socialista, donde hay una capacidad del Estado muy grande para restringir determinadas libertades, que efectivamente el manejo de la crisis fue sobresaliente en términos de que las tasas de contagio se mantuvieron muy bajas y también las tasas de fallecimiento bajísimas. Entonces, es complejo. Ahora, en el caso mexicano, a veces el tema del COVID ha sido como el tema central, bueno, es el tema central de la vida nacional en estos 3 meses, pero no podemos perder de vista que el tema COVID no es excluyente de todos los demás problemas que afectan a un país. Y en el caso específico de la salud, debemos también entender que aunque se han destinado grandes recursos para el tratamiento, el cuidado del COVID, también hay que dar atención y prioridad a las otras necesidades de salud. Entonces, por lo que yo he podido ver, aunque no se ha sobresaturado la disponibilidad de camas, de médicos, etcétera, para atender COVID, realmente se ha dejado a un ladito, un poquito al lado, otras urgencias médicas, otras necesidades médicas, precisamente por el tratamiento al COVID. Entonces, de ahí es importante 2 cosas. Primero, que la población, que la ciudadanía sepa que estar
saturando o saturar las instalaciones médicas por cualquier idea de que se tiene COVID puede ser peligroso. Ese es uno. Puede ser peligroso porque le estás quitando la oportunidad a otra persona que efectivamente necesite el servicio. Y por otro lado, el manejo adecuado. Yo digo manejo adecuado porque ahí tenemos el Autódromo Hermano Rodríguez, que inmediatamente la Ciudad de México dijo, ok, esto lo vamos a poner como un centro temporal médico para la atención directa de COVID. Y eso, o sea, eso hay que agradecerlo. Hay que agradecerlo en términos de la ciudad se está preocupando por su población. La ciudad está tomando medidas adecuadas para contener. Estamos hablando de un país con una población grande, alrededor de 120 millones de mexicanos y mexicanas. Entonces, estamos tratando de contener. En el lado opuesto tenemos a Brasil. En términos macroeconómicos, sociodemográficos, parecidos, no iguales, parecidos. Pero ahí vemos el desastre de Bolsonaro al frente de Brasil. O sea, increíble. O de Estados Unidos, porque en Estados Unidos la población es mucho mayor. Entonces, ahí viene otro problema. Muy bien, podemos ver también la situación, pues ha cambiado también. Hay unos regímenes autoritarios, como lo mencionabas, que han obligado a un confinamiento militarizado. En algunos países ha salido el ejército a controlar la pandemia y frente a esto vemos un sinfín de protestas. Y no queda a un lado, Estados Unidos también se han hecho protestas frente a un racismo que otra vez claramente se ve en la manifestación de los abusos policíacos. Y en México también, en algún estado también de derecha, como es en Guadalajara, también se han vivido escenas de protestas bajo también un régimen autoritario. Y en el mundo también hemos visto un sinfín de protestas y de situaciones difíciles, como en España también, que se aprovechan estos gobiernos autoritarios para prohibir la movilidad. Y también hay persecuciones también ahora con los sistemas digitales, que puedes rastrear a personas mediante un teléfono móvil y saber de alguna forma en dónde se encuentran para poder pues seguir con una situación de hostigamiento para acatar una ley sanitaria. Entonces algunos gobiernos han aprovechado esto de esta forma, pero sin embargo la resistencia continúa y hoy vemos las protestas a nivel internacional. Aquí hay dos cosas. Por un lado, la cuestión el motivo de la protesta, la causa de la protesta. No es necesariamente el COVID. Si nos hemos visto, tratando de sintetizar esa pregunta y ese comentario que atinadamente haces, hay dos cosas. Los gobiernos autoritarios, dígase para contextualizarlo, China, Vietnam, Corea del Norte, en menor medida Cuba, en menor medida, y son gobiernos donde el control del Estado está por encima de todas las libertades ciudadanas. Esa es básicamente la clasificación. Pero hay países democráticos que han tomado medidas autoritarias. Ejemplo, caso El Salvador con Bukele. Es decir, cuarentena obligada, la fuerza militar para acá. Son medidas, en países democráticos, medidas autoritarias. En otros países, como por ejemplo Italia y España, cuando ya la tasa de contagio y de fallecimientos era muy alta, pues una cuarentena obligatoria por decreto, o sea, por ley, y el Estado a patrullar. ¿Qué significaba? Tratar de que la gente se quedara en la casa para evitar este contagio. Son medidas extremas, son medidas que se toman cuando ya la población no acata las medidas de voluntariedad. Entonces, no se trata de la necesidad. Es decir, aquí hay que tener cuidado con esto, para que no se malinterprete. Hay personas que sí o sí tienen que salir a trabajar. Hay personas que sí o sí
deben estar en la calle, porque su trabajo, porque sus necesidades, porque sus condiciones, etcétera, no le permiten estar en casa. Esa es una. Pero hay personas que no tienen por qué estar en la calle y que salen a pasear, que salen a correr, etcétera, o que sencillamente salen porque quieren salir, porque no aguantan el encierro. El problema es que cuando una persona es sinónimo de millones de personas en la misma circunstancia, pues entonces el Estado interviene. Caso Italia y caso España. Tan fuerte ha sido esto en España que acaban de ponerle una multa al príncipe de Bélgica por violar la cuarentena en territorio español. Pongo un ejemplo nada más. Ahora, ahí intervienen las fuerzas policiales, no tanto el ejército, aunque sí ha intervenido el ejército. En el caso de El Salvador, las fuerzas policiales. Pero viene otro contexto. La pandemia la pandemia del COVID no ha eliminado, no ha dejado, no ha quitado los otros problemas y males sociales que aquejan al mundo en la actualidad. Problemas que vienen son históricos, como el racismo, la xenofobia, la discriminación, la exclusión, o problemas de limitación de derechos. En este sentido es lo que estamos viviendo en las últimas semanas, que un pequeño detonante el detonante del racismo en Estados Unidos, en Minnesota, con la muerte de Floyd, ha provocado un hervidero a nivel mundial. Y esto significa que las personas, la ciudadanía está cansada, está harta de gobiernos que justifican estas situaciones. Caso de Estados Unidos. Entonces aquí la protesta no es tanto por el COVID. De hecho, era algo que conversaba con un amigo hace unos días a raíz de todo esto. Y yo digo, el COVID en medio de estas protestas ha pasado a segundo plano. De hecho, se ha disuelto en medio de la protesta. La protesta aquí es contra la xenofobia, contra el racismo real en los Estados Unidos. Y hemos visto posiciones contrarias, personas que dicen que justifican la acción policial en Estados Unidos y la acción de Trump, y personas que por supuesto no lo justifican. Ahí están las protestas. Y el COVID ha pasado a segundo plano. Sin embargo, el COVID está también detrás de todo eso. Significa que la gente está harta. Las personas están cansadas de que se vulneren sus derechos. En el caso de Estados Unidos, con manifestaciones sistemáticas de racismo y de violencia o de uso del poder en contra de personas o poblaciones o sectores vulnerables. En este caso, personas de piel negra. Lo hemos visto también en el caso de los latinos, lo hemos visto en el caso de los extranjeros o de los musulmanes en Estados Unidos, etc. Son males sociales de fondo justificados por un ejecutivo o un actual gobierno. Lo mismo pasa en Brasil, por ejemplo. Son dos casos que son no paradigmáticos, pero sí son ejemplos de todos estos males que estamos viendo. Entonces, no se puede asociar la protesta respecto a la cuestión del COVID. Las protestas tienen otro trasfondo, pero tienen relación precisamente porque ha pasado a un segundo. Eso es importante mencionarlo porque las personas están, como dices, hartas, están de que siempre se vulneran los derechos humanos en diferentes países, y que aunque estamos en un momento crítico de la pandemia, por ejemplo, ayer nos mencionaba el doctor Gatell que Guadalajara está en los comienzos del pico más alto de infección, y más sin embargo en estas últimas semanas vemos una serie de protestas y de aglomeraciones de personas. Igual en Estados Unidos se vieron envueltos muchas personas en las protestas, y más sin embargo es más la situación social que se vive para defender los derechos humanos al tener precaución con la situación que tiene que ver con el COVID-19, y se vuelven como diferentes banderas, y es diferente la situación, y es preocupante
de que los gobiernos no dan una solución pronta a las demandas que necesita la sociedad referente a sistemas prioritarios. El caso de Guadalajara es interesante y lo voy a mencionar, pero no pensemos solamente en Guadalajara, pensemos en Guanajuato también. Porque son dos contextos distintos, son dos situaciones distintas, pero hay problemas sociales de fondo. Voy a empezar por Guadalajara. Desde que se comienza la jornada de sana distancia, desde que se comienza a las conferencias diarias por parte del doctor Gatell respecto a las características de la enfermedad, de la pandemia, de las medidas que se iban a tomar, etcétera, ha existido un grupo, yo pudiera decirlo, un grupo de personas con altos cargos, esa es una parte, un grupo de la ciudadanía, esa es otra parte, etcétera, que constantemente la intención ha sido la de sabotear la información. En otras palabras, básicamente, y digo sabotear en el sentido de que están buscando el detallito para armar una información. El pelo en la sopa, sí, decimos en México. El pelo en la sopa decimos en México. Bueno, exacto. A lo que voy con esto es, más allá, yo he estado siguiendo a Gatell desde marzo, o sea, desde que comenzó prácticamente 102 conferencias, son 102 o 103 me parece. Exactamente. Y aquí es interesante. En un primer momento, el uso de, o sea, varios detalles, el uso de los cubrebocas, si era necesario, si no era necesario, el uso de la realización de las pruebas masivas, la interpretación de el modelo Centinela, la interpretación de la curva, la interpretación de las medidas, etcétera. Siempre hay algo, que si se miente, que si no se miente, siempre hay algo. La pregunta es, ¿por qué tanto interés en ver a México arder? ¿Por qué quisieran que México tuviera 50,000 o 60,000 muertos? O sea, básicamente, nos estás mintiendo. Es que hay más muertos que lo que estás diciendo. O sea, la pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es el interés? Eso me lleva a la situación de Alfaro en Guadalajara. Alfaro ha sido uno de los portavoces, por decirlo de la manera, dentro de este grupo de gobernadores que constantemente ha estado criticando y ha tratado de alejarse de las medidas orientadas por el Ejecutivo Federal. Esta palabra, por la Federación. Es decir, recordemos el fiasco de las pruebas rápidas, cuando todavía ni siquiera existían esas pruebas rápidas que fueran confiables, que fueran certeras, seguras, etcétera. El fiasco y dinero que perdieron los contribuyentes. Entonces, Gatell tuvo nuevamente que decir, los laboratorios certificados son los únicos que pueden hacer las pruebas reales. Eso, un problema. Después, esta idea de la Junta Norte, etcétera. Pero hay un problema de fondo y es la profesionalización de los cuerpos militares y los cuerpos policiales. Y ese es un problema que no solo atañe a Guadalajara, estamos viendo casos como Guanajuato, hay un caso importante ahorita en Oaxaca y hay un caso importante en el Estado de México, donde las policías están asumiendo un papel, se ha evidenciado que las policías están actuando de manera no profesional. Los mismos problemas de inseguridad que se estaban combatiendo antes de la pandemia, ahora han vuelto a salir a la luz. Y es lo que sucedió en Guadalajara. Un uso autoritario de la fuerza militar, amenazas a la vida y a la seguridad e integridad de las personas que tienen todo el poder para protestar legítimamente. La interpretación individual de la ley de manera arbitraria, es decir, si llevas o no llevas nasobuco y cuáles van a ser las medidas que voy a tomar por esa situación, si justifica o no justifica el uso de la fuerza, etc. Entonces lo que estamos viendo es tratar de controlar un problema, pero el remedio
es mucho más peligroso que la misma situación de la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? El hecho de que lleves o no lleves nasobuco no puede implicarte perder la vida a manos de un cuerpo policial. Están violando todos los derechos habidos y por haber. Y Alfaro no ha sabido dar respuesta contundente, legal, legítima, creíble a la situación. Ha tratado de ir nadando contra la corriente a las disposiciones del Ejecutivo Federal. Ha tratado de nadar contra la corriente a las disposiciones de salud. No porque Gatell sea el más pro de los más pro. No, sencillamente porque Gatell tiene la capacidad y las competencias para informar adecuadamente. Entonces, ha tratado de ir en contra de lo que el sistema de salud ha planteado. Y la situación se les ha ido de las manos. Lo estamos viendo en las protestas. Qué bueno que se ha viabilizado, se ha presentado en todas las redes sociales esto que está sucediendo. ¿Por qué? Porque ha limitado y ha sido un contrapeso a las decisiones de Alfaro respecto a cualquier medida autoritaria o cualquier medida arbitraria contra la ciudadanía. En este sentido, ya las protestas no solamente son por el racismo, por decirlo de alguna manera, sino por el respeto a una serie de derechos y el respeto a la vida personal. Lo que pasó con Giovanni realmente tiene que ser enjuiciado. Todas las personas que fueron culpables o protagonizaron ese lamentable hecho, y por primera vez no, diríamos, lo que pasó con Giovanni está evidenciando que la ciudadanía tiene un poder importante en la toma de decisiones y tiene un poder importante en llamar a cuentas, en llamar a cuentas a todas las personas que violan alguno u otro derecho y que no cumplen las funciones reales que deben cumplir. Y hay otro problema de fondo, que es la impunidad con la que actúan estas fuerzas. Es decir, los cuerpos policiales, no solamente en Guadalajara, en todo el país, han actuado siempre en un margen de impunidad, en hacer lo que quieran hacer sin tener en cuenta las consecuencias que eso pudiera provocar. Entonces, por ahí va el papel activo de la ciudadanía pidiéndole cuentas a sus gobernadores. En el caso de León, que nos mencionaba, perdón, de Guanajuato, que nos mencionaba hace un momento, ¿cuál es la situación diferente o es similar a lo que se ve en Guadalajara? Es distinto. Es distinto. Lo que estamos viendo en Guanajuato es el hecho de la presencia del crimen organizado. Actualmente Guanajuato tiene un gran problema de seguridad y es lo que estamos observando. Y estamos viendo que el crimen organizado no se ha contenido en medio de esta situación. Al contrario, está buscando nuevas formas para mantenerse en estos territorios. Pero el caso de Guanajuato es interesante porque no es un problema que surge a partir del COVID, sino que viene desde muy atrás. El año pasado fue muy complejo en términos de seguridad y en términos de violaciones a derechos como asesinatos, por ejemplo, y en Guanajuato. Y lo que estamos viendo, de hecho, hoy en la mañana veía una nota al respecto de Guanajuato sobre emboscadas que se le hacen a los cuerpos policiales. En ese sentido, es un llamado también, o es una idea al gobierno de Guanajuato, Sinaloa, por ejemplo, respecto al control y a asumir realmente el papel de garante de la seguridad ciudadana frente a estos problemas. Lo que estamos viendo es que existen una serie de problemas estructurales al interior de los estados que evidencian, digamos, situaciones complejas para la gobernación, situaciones complejas para la federación y situaciones complejas para la ciudadanía.
Y en la medida que el Estado no cumpla su papel, sino que vea en la ciudadanía a sus enemigos, como está sucediendo en Guadalajara, pues sencillamente ya vamos a ver problemas estructurales en la democracia, problemas estructurales en la seguridad, etc. Entonces, para sintetizar esta parte, hay la necesidad de profesionalizar a los cuerpos policiales, que trabajen en un marco de derechos humanos y de garantes de la seguridad, y también de las leyes vigentes. Segundo, diferencias entre los distintos estados y la manera de enfrentar esos problemas que surgen en un momento contextual. Y lo tercero, que vemos una desarticulación entre las disposiciones federales y las disposiciones de los estados. Entonces, son tres variables que hay que jugar con mucho cuidado, porque una situación se puede detonar un problema mucho mayor, como lo que está sucediendo en Guadalajara. Y ocurre una situación diferente en la Ciudad de México. Ayer la jefa de gobierno, junto con la secretaria de Salud local, presentan un programa que tiene que ver con para combatir el COVID-19, una serie de implementaciones que tienen que ser de información, como tú mencionabas, que a lo mejor la información que se maneja a veces en medios es saboteada, tiene un boicot, pero ellos van a ir, su propuesta es ir casa por casa, informar a las personas sobre la situación del COVID, otorgar kits de medicina o de algún tratamiento para personas que tienen alguna enfermedad que pueda ser afectado por el COVID, y dar un seguimiento, toda una estrategia en materia de salud que no habíamos visto antes en la Ciudad de México ni en el país, y que va muy de acuerdo con el programa que tiene la Secretaría de Salud Federal, y al incluir esto es como que se le da otro énfasis y alza la mano a la Ciudad de México para implementar este tipo de estrategias muy fuerte. ¿Crees que los demás gobernadores se puedan sumar a esta estrategia que es muy ambiciosa y que también pues va a ayudar a contener esa pandemia que estamos viendo en México? Lo que estamos viendo en la Ciudad de México no es algo o no es producto de la situación actual. Y voy a explicar esta parte. Es desde que Claudia, lo voy a hacer un poco familiar porque así la siento, desde que la gobernadora tomó posesión del cargo, ha estado enfocada efectivamente en garantizar los derechos sociales. Hablo de derechos sociales porque eso va desde la movilidad de parques, etcétera, hasta la atención a cuestiones policiales precisas. Pensemos, por ejemplo, lo sucedido en el caso de la Universidad del Pedregal, por ejemplo, es un caso, ¿no?, donde se le dio seguimiento a toda la situación. Estoy poniendo un ejemplo. Lo que voy es que la trayectoria de Sheinbaum ha sido muy pertinente y particular en cada momento específico. En el caso de la pandemia, efectivamente la Ciudad de México es la entidad con la mayor tasa de contagio y es la entidad con las mayores capacidades y también con las mayores vulnerabilidades. ¿Por qué? Por la movilidad. Es decir, tenemos una alcaldía como Iztapalapa y tenemos un municipio como Ecatepec con 3 millones de personas, que es un municipio conurbado, y tenemos una serie de municipios alrededor de la ciudad que constantemente trabajan dentro de la ciudad, pero regresan hacia afuera. A lo que voy es una gran movilidad. Desde el principio, Sheinbaum ha trabajado con Gatell directamente. Recordemos que ha habido una unión, una sinergia respecto a las medidas propuestas por la federación y las medidas aplicadas en la ciudad. El caso que mencionaba ahorita del autódromo es justamente un resultado de esa política de atender, de atender cualquier caso. Ese es uno. Ahora bien, ha
ha habido un trabajo muy detallado, muy preciso del gobierno de la ciudad atendiendo a la crisis. ¿Qué significa esto? No solamente los kits, desde el número de atención ciudadana, o sea, el número del COVID, donde llamabas y enseguida tenías a alguien en la casa si tenías síntomas o eras personas de riesgo. Esa es una. O la aplicación o los servicios digitales para la atención, las campañas públicas de bien, o sea, de bien público a través de los medios de comunicación, su sana distancia. Es decir, son una serie de medidas que, aunque parezcan pequeñas, cuando las unes tienen un gran impacto. Estamos hablando de una ciudad con alrededor 23 millones de personas, contando a la zona conurbada, y que todavía las tasas de contagio se mantengan bajas. Pensemos que hasta hace, digamos, 3 semanas todavía existían los tianguis, por ejemplo, y todavía las tasas eran bajas. A lo que voy es interesante el resultado de la ciudad a pesar de la movilidad. Y algo más importante, y algo también que influye, a pesar de la campaña de cuestionar la realidad del virus. En otras palabras, para sintetizarlo, el virus no existe, es un cuento, los médicos están asesinando a las personas, etc. Es decir, campañas que increíbles, por mencionar lo mismo. Entonces, el trabajo de Sheinbaum ha sido muy interesante, muy interesante. El uso, cuando nadie creía en el cubreboca, vamos a usar cubrebocas obligatorio. Todo lo que pueda aportar, todo lo que pueda ayudar a contener, lo vamos a hacer. Y ahora hay silencio en el metro. Exacto. Y no solamente una medida tan sencilla como reorganizar la manera en la que se accede al metro, en la que se está en el metro, la atención de tomar la temperatura, de personas que están al pendiente de cualquier detallito que pudiera indicar la enfermedad. Son medidas que, al igual que el quédate en casa, a pesar, uno puede ver que es una cosita chiquita, pero cuando todo el mundo comienza a colaborar, pues entonces el impacto es grande. Ahora, respecto a la pregunta que me hacía, si otros estados se alinearán. Hubo un primer momento en el Estado de México. Alfredo del Mazo y Sheinbaum se pusieron de acuerdo, o sea, tuvieron acercamientos para trabajar en conjunto. Recordemos que le afecta tanto al Estado de México como a la ciudad, precisamente por esa relación natural. límite. Exactamente, esa relación geográfica que es evidente. Ahora, respecto a otros estados, han existido acuerdos. Por ejemplo, pensemos en esta reunión que se hizo entre los gobernadores del norte para tratar de... pero no dio resultados, no brindó frutos, ninguno. Entonces, aquí hay una cuestión digamos, de orgullo personal, basado en esa idea de la soberanía y de la autonomía y de los estados, de no querer que alguien les imponga algo, así lo llaman ellos. Entonces yo veo un poco difícil esa colaboración natural. Lo veo un poco difícil, precisamente por lo anterior. Y esa colaboración solo será posible precisamente por el poder que tiene la Secretaría de Salud, el poder federal que tiene de imponer las medidas. O sea, solamente así. Pero de manera voluntaria lo veo muy difícil, muy difícil. A no ser que existan causas mayores, que ahí sí ya la colaboración iría por otro lugar. Pero la colaboración entre los gobernadores la veo muy difícil, muy difícil. Si para el tema de seguridad existían problemas y contradicciones para lograr reunirse, para lograr negociar, etcétera, ahora también va a pasar lo mismo. Vamos a ir al plano internacional, el papel de la ONU mediante la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo ves este papel que ha tenido en manejar esta crisis pandémica alrededor del mundo y su relación con Estados Unidos? Ese es un tema interesante y se va más allá
de la cuestión de salud. ¿Cómo puedo explicar esto? El papel de la OMS el papel de la OMS es la de negociador, la de portavoz, la de integrador de todas las estrategias, acciones respecto a un problema de salud mundial. El papel de la OMS no ha sido malo. Y digo no ha sido malo porque todavía no sabemos todas las informaciones. Realmente no sabemos a ciencia cierta si China mintió o no mintió. Si se consideraron las declaraciones de Taiwán respecto a que desde noviembre ya existían sospechas de que algo estaba ocurriendo en China. Es decir, hay una serie de informaciones. Pero desde el momento en el que se da a conocer el virus, el papel de la OMS ha sido muy interesante. Primero, informando, manteniendo al tanto a todos los países respecto a la evolución del virus. Y esto es algo importante y no es menor. Mientras más conozcamos del virus, mejores capacidades vamos a tener para enfrentarlo. Y eso fue algo que se fue dando de manera paulatina. La OMS ha cumplido su papel. Ella no es no está en capacidad ahorita de decir, aquí tengo la vacuna. Y tiene que respetar la soberanía y la independencia de cada nación. Tampoco puede obligar a las naciones a entregar una información que solamente las naciones pueden entregar. A lo que voy es, no puede intervenir en las decisiones de cada uno de los países que son miembros. Eso es algo importante y tiene que confiar en esa voluntariedad y en la buena voluntad de las naciones para entregarlo todo. Ese es un detalle. Pero viene un segundo detalle. El papel de Estados Unidos. Estados Unidos es el máximo financiador de los organismos internacionales. Dígase la ONU, la UNICEF, la OMS. Es el máximo. Es decir, es quien más entrega dinero a esas organizaciones. Y por supuesto, estas organizaciones se mueven con dinero. Si tienes dinero, tú puedes entregar un lote de ayuda, donarlo a un país de escasos recursos en África, en América, etc. Ha sucedido algo importante. Estados Unidos acusa a cuanto organismo internacional exista, ahora es la OMS, pero antes fue la ONU y después fue la UNICEF, etc. Y dice que va a cortar relaciones con la OMS. Bien. La pregunta es, ¿a quién favorece esto? Esto favorece directamente a China. Porque China va a ocupar el papel que tenía Estados Unidos dentro de la OMS. Y Estados Unidos se va a aislar aún más en el escenario internacional. Dos resultados directos. Pero también fue esta decisión resultado de la situación que vive Estados Unidos. Una alta tasa de contagio, más de 100.000 personas fallecidas. Entonces hay que justificar de alguna manera la situación que se está viviendo allá. ¿Cuál fue la situación? Echarle la culpa a la OMS, que no tomó las medidas. Y eso es falso. O sea, eso no es cierto. Ahora bien, el papel de la OMS ha sido interesante. Ha trabajado directamente con los gobiernos, ha trabajado directamente con los laboratorios estatales y privados para el logro de una vacuna o de un tratamiento eficiente. Ha promovido la divulgación de material científico y ha trabajado o ha colaborado directamente con la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, la OMS ha cumplido su papel y lo ha cumplido bien. Que podemos tener criterios de que fallaron en alguna u otra cosa, pues sí, no va a ser perfecto. Pero sus indicaciones han sido pertinentes, muy pertinentes. Y constantemente sus informaciones son muy actualizadas. Quédate en casa, el cigarro no ayuda, saludable, la temperatura no es un factor que determine si te vas a infectar o no. Es decir, a lo que voy es, ha logrado coordinar a la comunidad científica y a la comunidad política internacional para combatir esta pandemia. Lástima que los esfuerzos
fracasen precisamente por posturas como Donald Trump en Estados Unidos. En el caso hablando de la OMS, que hace una invitación al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, a que se una a sus filas, ¿cómo ves que es como avalando el papel que está teniendo México frente a esta pandemia, que se está conduciendo con los protocolos sanitarios? ¿Sería esa situación que está haciendo la OMS, dándole ese lugar a México? Aparte también se le premió a México por la campaña que tiene en contra del tabaquismo. Hace muy poco también se tuvo una información que se dio a conocer en las conferencias de este subsecretario. ¿Cómo ves el papel que tiene o cómo ve la OMS a México respecto al manejo de la pandemia? A ver, ahí hay componentes valorativos que son complejos y que hay que tener cuidado a la hora de emitir un enunciado. La trayectoria de Gatell no es de esta crisis. La trayectoria de Gatell viene de mucho atrás y tiene un componente científico muy grande. Es decir, no es alguien que fue puesto ahí para cumplir un determinado puesto. No, es alguien cuya trayectoria académica, cuya trayectoria científica y como servidor público avalan el puesto que tiene. Eso no se puede discutir. Alguien muy paciente, alguien políticamente bastante correcto, a pesar de que lo sacan a veces, lo llevan hasta el límite, otra persona hubiese explotado. Pero su trayectoria académica, científica, humana, su capacidad para comunicar, porque es real, comunican perfecto. Han hecho que sea el centro de esta situación, sea la cara visible del gobierno federal frente a esta situación. Ahora bien, Gatell no es alguien que salió de la nada. Y lo que ha sucedido con México, que efectivamente esta idea de contener, de la sana distancia, de informar completamente, y eso es algo que hay que destacar, nunca antes se había hecho. Todos los días informando, nunca se había hecho. Y la información es poder, permite tomar decisiones adecuadas. Pues bien, que la OMS en este trabajo de unir fuerzas de todos los lugares llame al doctor Gatell es porque está considerando efectivamente su trabajo y está considerando las medidas que se están haciendo. Ahora, no es solamente un reconocimiento al país, yo diría que es un reconocimiento a la actuación del país. No es un título personal, no es un título que vas a enmarcar en un cuadrito y lo vas a poner en la oficina. Es un reconocimiento a las acciones del país en medio de la complejidad que significa tomar esas decisiones. Porque no es fácil parar una economía. No es fácil. Entonces, es un reconocimiento a esas acciones dentro de lo que cabe. Ahora bien, yo voy con las campañas contra el tabaquismo y las campañas contra, no solo el tabaquismo, sino contra la comida chatarra. El reconocimiento no es suficiente. Existen demasiados lobbies políticos al interior de los tomadores de decisiones para impedir que se lleven a cabo campañas o políticas públicas que limiten el acceso a estos productos chatarras y a estos productos que van contra la salud. Los refrescos gaseados, todas las botanas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos una población obesa, no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Tenemos una población con altos índices de diabetes, tenemos una población donde es más fácil conseguir el refresco gaseado que conseguir agua, y aquí estamos limitando y estamos violentando un derecho social, etcétera. Entonces, el reconocimiento a las medidas federales en cualquiera de estos rubros o indicadores es una buena señal. Es una buena señal que significa que se está haciendo algo bien. Y eso es importante de destacar. Y vuelvo a señalar,
no es solamente un reconocimiento personal, es un reconocimiento al país. Países como son Venezuela, Cuba, en su medida Argentina y México, respecto al manejo de la pandemia, ¿cómo ves ese contraste? Fueron los países punteros dentro de aquello que se llamó la ola de izquierdas en el continente, o la nueva izquierda, o el socialismo del siglo XXI, como quieran llamarlo. Pero esos países han cambiado. El manejo de la crisis en cada uno de ellos. Muy complejo. La palabra que tengo es muy complejo. En el caso de Venezuela, sumamente complejo, porque Venezuela sí ya ha transitado no a un país democrático, sino a un país de corte muy autoritario, ya hay que decirlo, hay que mencionarlo exactamente, unido a la intervención mediática y también económica de países como Estados Unidos. Entonces, todo ese complejo realmente pone una situación muy difícil para Venezuela. El manejo, yo no me atrevería a hablar del manejo en Venezuela porque realmente no, digamos, la información no es completa. Entonces, antes de emitir un criterio respecto a Venezuela, yo preferiría guardar ahí, mantenerme al margen. No porque no pueda emitir el criterio, sino porque la información que tengo no es completa. Entonces, la situación para Venezuela es difícil. Pero, en contraparte, tenemos a Argentina. Argentina pasó de un gobierno de derecha, con Mauricio Macri, que perdió en las elecciones del año pasado, a un gobierno moderado. No voy a decir de izquierda completo, voy a decir moderado, con Alberto Fernández actualmente. El manejo de Argentina ha sido similar al manejo de España e Italia. Cuarentena obligatoria, control del Estado, pero algo importante, con una política social. El Estado no va a dejar a nadie atrás. Entonces, Argentina ha estado ahí navegando sobre las olas, no se le ha ido la situación de las manos. Entonces, yo diría que ha sido favorable hasta ahora, pero ha sido sumamente criticado también. En el caso de Cuba, Cuba es un caso interesante porque Cuba sí ha aplicado medidas de corte autoritario, sí, hay que decirlo, pero ha tenido un control eficiente de la crisis. Actualmente, al día de ayer, no llegábamos a 100 muertos. No llegábamos a 100 muertos. Y cada vida importa, es real. Pero para un país con los problemas estructurales en lo económico y en lo social que tiene Cuba, el mantener la enfermedad en bajos índices es importante. Porque si Cuba no hubiese tomado esas medidas, realmente hubiese sido catastrófico para la isla. Hay dos partes. Una situación económica muy mala, hay que decirlo, con escasez en muchas cuestiones, pero con un manejo de la crisis en el tema de salud importante. ¿Cuáles fueron esas medidas? Una cuarentena obligatoria en determinadas zonas, el control efectivo, el cierre de fronteras y el seguimiento casa por casa de grupos vulnerables, etc. Es decir, se puso todo el sistema de salud en función de contener la enfermedad. Todo lo que pueda aportar ayuda y han sido efectivos. Entonces, yo diría que no puedo considerar la cuestión política como un elemento determinante, por decirlo de alguna manera, porque influyen muchos otros factores en el control de la crisis. ¿Qué nos espera ahora en el plano político internacional después de que termine esta pandemia? ¿Cómo se moverá la situación política? ¿Cuáles serán los nuevos retos que tenemos después de ello? Esa es una pregunta, esa es la pregunta del millón de pesos. Mira, es un año que hay que resetear, diría yo. Pero estamos en un año que vienen dos cosas importantes. Primero, las elecciones presidenciales en Estados Unidos.
Y eso puede marcar o un recrudecimiento del actual gobierno o puede cambiar un cambio de agenda. Puede marcar un cambio de agenda, dependiendo quién gane. Por lo tanto, es complejo. Es complejo. Y no quiero adelantarme a decir, no, va a ganar tal porque soy muy malo para las apuestas. Entonces, prefiero yo ahí decir quién. A lo que voy es, políticamente es complejo. Lo que estamos viendo a nivel internacional es una desarticulación de todos los organismos internacionales que en alguna medida ayudaron o ayudan a tomar decisiones globales. El papel de Estados Unidos saboteando cada uno de los acuerdos internacionales, desde el Pacto de París, la Convención del Medio Ambiente, hasta los acuerdos con Irán, la lucha por el control económico con China, la separación ahora de la ONU, de la OMS, etcétera. Es decir, lo que estamos viendo es una fractura o desmantelamiento de los organismos internacionales, que si bien no toman todas las medidas que pueden tomar, pero sí ayudan a negociar asuntos de interés global. Entonces, estamos viendo que hay fracturas y eso hay que considerarlo. Ese es un elemento. Otro elemento es el ascenso de protestas sociales en distintos lugares del mundo. Y esto es algo que sale desde mucho antes, pero que tiene un carácter mediático, precisamente por la internet, con el siglo XXI, desde el año 2000. Ocupa Wall Street, el 11M, en España, etcétera. Lo estamos viendo ahora. Ya hay unas campañas mediáticas muy fuertes de cualquier huelga que exista en cualquier lugar del mundo, pues es más visible. Lo vimos con la primavera árabe, o sea, todos estos movimientos de huelga en el Medio Oriente, etc. Entonces, lo que estamos viendo es la visibilización o la visibilidad de la ciudadanía protestando, tomando parte en asuntos de carácter social, de carácter político, de carácter económico. Y ese es un aspecto que no podemos perder de vista. La Internet nos ha permitido eso. Otro componente es un avance hacia el autoritarismo. Y esto sí es peligroso. Esto es muy peligroso. Lo que estamos viendo es que las estructuras democráticas al interior de los países también se están desmantelando. Lo estamos viendo en Estados Unidos, lo vemos en Brasil, lo vemos en Ucrania, lo estamos viendo en El Salvador, lo estamos viendo en Rusia, etc. Justamente lo que mencionabas ahorita, esta idea de las gafas que van a usar las fuerzas policiales, donde te van a escanear desde la temperatura que tienes, la altura, la edad, el nombre, todo, es un control autoritario muy fuerte de la vida privada. Entonces estamos viendo un ascenso de estas situaciones autoritarias. Lo estamos viendo y es peligroso, es muy peligroso, porque en términos politológicos es más fácil instaurar una dictadura que instaurar un sistema democrático eficiente, transparente, en cualquier nación. Y más cuando hay una tradición autoritaria muy grande. Ese es un tercer elemento, el ascenso de autoritarismos en las políticas nacionales. Y yo diría que un cuarto elemento es la no consideración de temas sociales y ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere ver con un límite o una reducción de la globalización. ¿En qué quiere decir esto? Significa un control de la migración, un control de los otros diferentes a lo nacional, un aumento del nacionalismo muy fuerte que semeja a algo similar a lo ocurrido en la década de 1920 con el ascenso del fascismo en Italia, es decir, donde yo soy mejor que tú sencillamente porque nací en un determinado país y tú tienes que regresarte o tú me estás robando el trabajo, etc. Entonces lo que estamos viendo es estas cuatro
4 elementos, que no son los únicos, hay muchos más, pero a mi consideración, por lo que yo he estudiado, por lo que me interesa, tiene que ver con un aumento del poder estatal y una disminución con las libertades individuales y con el ejercicio de los derechos humanos, por tratar de sintetizar. ¿Qué se viene? Yo esperaría que haya mayor cooperación. Eso es lo que a mí me gustaría que pasara, pero no va a existir eso. La pandemia nos va a dejar en un estado muy vulnerable como sociedades, donde vamos a tener mucho miedo al otro, donde las formas de socialización se van a limitar. Lo que antes veíamos como saludarnos de beso, las manos, los abrazos, ya va a ser más difícil porque vamos a tener miedo. Y eso va a estar hasta el momento en el que aparezca la cura milagrosa que nos dé inmunidad a todos. Pero aún así ya la gente va a tener más desconfianza. Eso por un lado. Y en el otro lado veo que va a existir un crecimiento irracional del consumo. Las personas van a salir a la calle a tratar de hacer en poco tiempo lo que no han hecho durante toda una vida. Eso lo digo en términos sociológicos. Y eso es lo que yo estoy tratando de ver. No digo que se cumpla, no es un de facto, pero es lo que ve, es lo que se está tratando de ver, porque hay demasiada ansiedad y las personas van realmente a comportarse de manera de vivir el momento y de tratar de vivir en poco tiempo lo que no se había vivido durante toda la vida. Y eso va a llevar, por supuesto, a una reestructuración de las capacidades, etc. En otras palabras, no va a ser algo homogéneo. Y esto va a traer ciclos también, en lo económico, en lo social, en lo político, etc. Entonces es un panorama complejo. Lo que llamamos en México una nueva normalidad, ¿no? Un nuevo gran cambio de paradigma. Exacto, pudiera ser la nueva normalidad que no es tan normal. La nueva normalidad que no es tan normal. Cuando hablamos de normalidad es algo que todos deben hacer de la misma manera, bajo los mismos principios y con los mismos resultados. Eso sería lo normal. Todo lo que se salga de ahí ya sería anormal, ¿no? Por ejemplo, una cosa normal es que todos podamos comunicarnos por distintos medios, pero que todos podamos comunicarnos. Y algo o no, por ejemplo, una cosa normal sería que todos nos vacunásemos contra una enfermedad. Eso es lo normal, porque nos estamos protegiendo y cuidando entre todos. Ya una persona que decide no vacunarse por distintos criterios, pues ya entra en el plano de lo no normal, de lo que no se hace de manera frecuente o de manera interiorizada por todos o de manera racional. Por poner un ejemplo, salvando las distancias y salvando las etiquetas. Voy a aclarar esto, no estoy etiquetando nada, estoy diciendo socialmente cómo nos comportaríamos. La nueva normalidad para mí es un eufemismo. Para mí es un eufemismo, porque la nueva normalidad sería que todos nos mantengamos alejados hasta que aparezca la cura, o hasta que aparezca algo que nos inmunice frente al virus, que volvamos a rescatar determinados aspectos sociales de nuestra vida. Pero va a pasar algo. La enfermedad llegó, se va a quedar, se va a convertir en endémica, frecuentemente la vamos a ver como una gripe o como otro coronavirus, como el SARS, etc. Pero va a existir un mecanismo de defensa frente a esa situación. ¿Qué es lo que sí no se va a recuperar? Lo que sí no se va a recuperar va a ser el dinamismo que traíamos de la vida. Eso no se va a recuperar, porque vamos a tener que adaptar nuestra situación a cualquier escenario posible de una nueva enfermedad. Y ese es un detalle de la OMS, que está diciendo que hay más peligro, que este del COVID-19 es solamente la punta del iceberg.
Si seguimos acabando con el medio ambiente, si seguimos acabando con toda la vida salvaje, pues es muy probable que otras pandemias surjan también. Entonces, el escenario es difícil. Yo diría que se viene un escenario de incertidumbre, un escenario de autoritarismo y un escenario donde las personas van a cuestionarse su forma de vida. O sea, cuando digo cuestionarse su forma de vida, significa que si yo no he hecho esto, pues lo voy a hacer. Y otras personas van a decir, pues yo no voy a saludar a nadie más. Y otras personas van a decir, pues yo voy a saludar a todo el mundo. Y son 3 escenarios distintos donde no aplica esa nueva normalidad, por decirlo de alguna manera. La nueva normalidad aplica para cuestiones económicas y para cuestiones de comportamiento social masivo, pero no para cuestiones en lo individual. La última pregunta tiene que ver con los problemas migratorios que tenemos en América Latina y la situación de la pandemia. ¿Crees que sea un pretexto para seguir frenando esta situación de ir cambiando de país en país y poder ir a los Estados Unidos? ¿Va a ser aprovechado? Sin duda. De hecho, la pandemia vino a reforzar. Mira, esto hay que verlo. Desde el ataque a las Torres Gemelas en 2001, en Estados Unidos, la cuestión migratoria ha sido un problema. El cierre, la pandemia solamente ha evidenciado otra manera que tienen los gobiernos para justificar el cierre de fronteras y la protección a su ciudadanía. Es un chivo expiatorio. Lo estamos viendo con el caso de Vox en España, que acaba de decir que los migrantes no son bienvenidos en España y que no se les van a limitar sus derechos. Eso va desde un trámite burocrático hasta una cuestión de salud. Pero efectivamente, la pandemia va a provocar un mayor control fronterizo. Ya no solamente esto de la capa, sino tomarte la presión, tomarte la temperatura, ver de qué país tú vienes, dónde estuviste antes, cuáles son, si eres población vulnerable, etcétera. Es un mayor control. Lo estamos viendo. Estados Unidos acaba de limitar, prohibir la entrada de aviones chinos. Ya no se trata solamente de chinos, sino de aviones chinos. Cualquiera que viaje en ese avión no puede aterrizar en suelo estadounidense. Por poner un ejemplo. Entonces, estamos viendo, estamos llevando que la pandemia está en la misma sintonía del aumento de políticas de corte autoritario. Todo lo que limite libertades y derechos va hacia el autoritarismo, porque estás excluyendo. Entonces, justamente la pandemia va a limitar aún más el control fronterizo y la vida de los migrantes. Eso, y no solamente en Estados Unidos, no, en todos los países. En todos los países. Entonces, así de sencillo. Una situación mundial, internacional. Exacto. Entonces ese bloqueo a la migración que se está llevando en situaciones diferentes países, ya se hacen gente del Medio Oriente que se iba para Europa, América Latina para Estados Unidos y algunos países asiáticos y no sé, para también a los mejores lugares para trabajar. Entonces, así es. Se va a ir frenando la situación migratoria. Pues agradecemos mucho esta plática, Edwin. Nos agradece muchos haciendo o recapitulando toda esa plática. Estuvimos hablando sobre la situación en México, la situación en que vive Estados Unidos, organismos internacionales. Estuvimos hablando también acerca de los temas que tienen que ver con el autoritarismo, con el eufemismo de la nueva normalidad. Y pues estuvimos hablando de temas que son importantes de la nueva política internacional que se iba a cambiarse a raíz de esta pandemia. Que a lo mejor fue la punta del iceberg nada más, la situación de la pandemia que explotó todo este caldo de cultivo que ya estábamos en este inicio de esta nueva década. Si nos pega hacia 2020, me refiero mucho a la crisis del 29, estamos en una situación no es similar, pero sí en una situación de crisis como la que vivió el mundo hace 100 años y lo estamos viendo ahorita después de otro siglo con las mismas situaciones y ahora con las nuevas tecnologías de la información y con este mundo ya globalizado, pega aún más una pandemia tan mortal como es el COVID-19.
Así es. Muy bien, te agradecemos, Eduardo. Un abrazo a la distancia, que sigas en tu cuarentena. Entonces seguimos en materia informativa y cualquier tema que quieras tratar relacionado con de alguna índole internacional, estamos abiertos a estos micrófonos, estas cámaras para ti, Eduardo. Muchísimas gracias, Oscar, y al programa. Te agradezco la invitación. Bueno, pues estuvo con ustedes, amigos de Red Digital, Eduardo Ramírez, politólogo cubano, ahora también mexicano, que también vive por aquí, y pues va a seguir en los temas. Tienes métodos de contacto para que puedan acceder a tus redes sociales. Sí, claro, en Twitter me pueden seguir como @leduan RP, o sea, el nombre es complejo, ahí vas a tener que ponerlo en las redes. Y también me pueden... lo ponemos en la descripción del video. Exacto, básicamente por Twitter me siguen, o sea, es mi red social favorita y ahí casi siempre estoy compartiendo información y haciendo los comentarios respecto a todos estos temas. Y también me pueden seguir en Facebook como LedRam, es mi otra red que también publico mucho ahí, y en una página oficial una página que tengo sobre asuntos politológicos que se llama La Granja Política, donde también ponemos todas las informaciones, comentarios sobre este asunto. Son mis 3 redes, en Twitter, LeduanRP, en Facebook, LedRam, y ahí justamente donde aparece mi perfil, aparece el de la página de información, que es La Granja Política. Pues muy bien, amigos de Red Digital, estuvo con nosotros el doctor Eduardo Ramírez, aquí para ustedes. Cualquier duda que ustedes lleguen a tener, ya lo dio sus redes sociales, y ya saben, información para compartir.